hermanos. Estamos aquí después del segundo domingo. Vamos a dar inicio. No sé cómo les fue el primer domingo, si les gustó, si fue tedioso, pero a mí me gusta esto. Me gusta y siento la necesidad de que hagamos cosas a través de manera virtual para que aprovechemos este tiempo, no sigamos no sigamos perdiendo el tiempo, sino que lo aprovechemos, que ocupemos la tecnología y todos los beneficios que nos da. Yo le voy a pedir a Axel si puede orar para iniciar, para pedirle al Señor. Dale, Emma. Oremos, hermanos. Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por otro día más de vida. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos, Señor, porque al día de la fecha no nos podemos congregar en la iglesia, pero sí tenemos estas herramientas que nos permiten conectarnos, Señor. Te pedimos que estés acompañándonos en este momento, que estés hablando a nuestros corazones, Señor, que estés bendiciendo al hermano que ha preparado la palabra para compartir y que nos estés acompañando, Señor, que podamos aprender de tu palabra, que es lo más hermoso que podemos hacer, Señor. Dejamos esta reunión en tus manos y pedirte una bendición especial sobre cada familia de las personas que están conectadas. En el nombre santo y bendito del Señor Jesús. Amén. Bueno, veíamos la clase anterior y antes que nada, hermano, voy a usar por ahí lenguaje técnico, lo dije la semana pasada, cuando una palabra no la entiendan o no la conozcan o no sepan el significado, anótenla. Vamos a dejar 5 minutos al final y preguntamos, y hacemos preguntas y responden. Y yo respondo, no hay problema. Sobre todo con algún término, con algún tecnicismo que pueda yo estar usando, que ustedes no lo sepan. Así que anótenlo y lo charlamos al final. Ahora vamos a proyectar los versículos que vamos a ir pasando. Hay algunos que he agregado que no van a estar proyectados porque quien lo proyecta va a ser Axel. Y bueno, agregué un par de textos y van a estar en el chat. Van a estar en el chat los textos que yo vaya citando. Me quedó un texto que me perdí la semana pasada, era 1 Timoteo 4:16, cuando hablábamos de la doctrina, de la importancia de la doctrina. Es 1 Timoteo capítulo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. El texto es ese. De todos modos, van a estar los bosquejos, ya los tengo listos, los vamos a subir, así quien los quiera tener, ya sea por Drive o por WhatsApp, yo les paso los bosquejos, ya están en PDF, tanto del domingo pasado como el de hoy. Empezamos a ver el domingo pasado el concepto iglesia desde su perspectiva etimológica, qué significaba iglesia. Y bueno, decíamos que era la conjunción de dos palabras griegas que daban la idea de una asamblea congregada llamada y daba la idea en el concepto cristiano de la palabra que es la asamblea de los llamados, de los salvados, de los escogidos, segregados del mundo y congregados en Cristo. Veíamos el significado teológico que conlleva la palabra llamar en la Biblia. Veíamos un llamado general a todo hombre. Dios manda a todo lugar, en todo lugar que el hombre se arrepienta, dice el Evangelio es para toda criatura. Cuando está la gran comisión, se dice que el Evangelio debe ser predicado a toda criatura. Hay un llamamiento general, pero también hay un llamamiento específico, y veíamos varios textos, hay más en el bosquejo, acerca del llamamiento específico, ese llamado que el Señor hace a salvación al individuo y lo coloca en Cristo. Y veíamos el sinónimo de ser llamado a ser salvo. ¿Qué más veíamos? Y bueno, les dejé una tarea para la casa, un texto. ¿Se acuerdan dónde es la primera vez que se anuncia la palabra iglesia en el Nuevo Testamento? No sé si investigaron, si leyeron. Bueno, está apareciendo ahí, está proyectado. Sí, es Mateo 16:18, el texto que tenemos allí. Es la primera vez que se menciona como iglesia de Jesucristo.
y veía que en el Nuevo Testamento está 109 veces emitido este concepto como iglesia de Cristo, porque hay otras veces que se lo menciona, pero como asamblea, que eran las reuniones Claro. que vos me dijiste que también se hacían en pueblos romanos para tratar ciertos temas. Sí, hay dos veces que no se menciona en cuanto a la iglesia de Cristo. Es cuando, Hechos 19, cuando veíamos el domingo pasado, y otra que está en Hechos 7, creo que cuando está hablando Esteban, que habla de la asamblea en el desierto del pueblo de Israel, congregado como asamblea. Sí. Pero que no son el concepto eclesiología significa, ¿no es cierto? La iglesia es la asamblea de los llamados, de los escogidos en Cristo. Todo eso veíamos el domingo pasado. Hoy les dejé la tarea para la casa, Mateo 16, 18. Si lo puedes proyectar, Axel, proyectalo. Uno de los textos, bueno, la primera vez que aparece el concepto iglesia en el Nuevo Testamento, y bueno, un texto por demás eclesiológico. O sea, hay mucho contenido, hay mucha teología. Si alguien puede silenciar el micrófono de Manolo. En esos versículos hay mucho para hablar. Ha sido, Mateo 16, 18 ha sido un tema de controversia entre protestantes y católicos en esto de yo edificaré mi iglesia, ¿sí? Sobre esta piedra. Eso ha sido tema de división entre católicos y protestantes, por ejemplo. El versículo 19, después, cuando habla de las llaves del reino, ¿qué son las llaves del reino? Bueno, a lo largo de estos 2000 años de teología y de iglesia cristiana, han habido muchas interpretaciones sobre este texto. Es importante, para lograr una buena interpretación, una sana hermenéutica. ¿Qué hablo con hermenéutica? La hermenéutica son las reglas de interpretación que vamos a usar para abordar un texto. Si no tenemos una buena hermenéutica, si no tenemos una buena manera de abordar un texto, vamos a llegar a millones de conclusiones, y es lo que vemos a lo largo de la iglesia. Cómo la iglesia ha interpretado muchas veces este texto de distintas maneras. Lo importante es tener una sana hermenéutica, tener buenos métodos de interpretación. Una sana hermenéutica es una hermenéutica histórico, gramático, literal. Cuando digo histórico es ubicarnos en el momento histórico que el texto fue dicho, que el escritor lo escribió, en qué contexto, qué se dijo, por qué se dijo, a quién se dijo. Investigar todo eso. Todo eso nos va a llevar a entender el contexto histórico, lo que estaba pasando, qué se está argumentando. Cuando decimos gramatical es darle entender cómo está conjugado un verbo, entender hacia quién está dirigido, entender la gramática del texto. Por ejemplo, acá en el texto este que estamos viendo dice: yo edificaré mi iglesia. El verbo ya notamos que está en un futuro. La iglesia todavía no estaba edificada. Y cuando decimos literal, es darle el sentido natural a las palabras. Esto no niega la realidad de que hay figuras de lenguaje que sí hay que analizarlas, sí hay que detectarlas cuando estamos ante una parábola, ante una hipérbole, ante una sinécdoque, a distintas figuras de lenguaje que son propias de cada idioma y de cada contexto, y hay que interpretarlas. Una sana hermenéutica detecta la figura del lenguaje y le da el significado. Por eso es importante ver en qué momento fue dicho Mateo 16, 18, darle el sentido gramatical a las palabras. No dice el verbo está en futuro, edificaré. Nos vamos a centrar en eso. No vamos a ver todavía el tema de sobre esta roca edificaré mi iglesia. Todo eso todavía no lo vamos a ver. Nos vamos a centrar en esta hora en ver esto de edificaré mi iglesia. Es importante una sana hermenéutica. Y yo ahora sí voy a dar una definición
que hoy por hoy puede ser hasta polémica en el mundo evangélico. No en nuestras asambleas, porque nosotros tenemos una hermenéutica dispensacional. Vemos el trato de Dios con el hombre a través de la historia, a través de dispensaciones. Pero hoy por hoy, sobre todo vamos a hablar del ámbito teológico, en el campo teológico evangélico, hoy por hoy la teología dispensacional está siendo muy cuestionada. Gracias a... Hay un resurgimiento al calvinismo, hay un resurgimiento a la teología del pacto. Ya voy a ir explicando estos términos, pero para que ustedes sepan, la teología del pacto ve a través de este lente 3 pactos: el pacto de redención, el pacto de obras y el pacto de gracia. No ve más nada que eso. No diferencia a Israel de la iglesia, no diferencia un montón de dispensaciones y otros pactos que no los tienen en cuenta. Ellos no lo ven. Entonces, ellos ven la iglesia hasta en el huerto del Edén. No la ven como lo que voy a definir ahora. La iglesia, y esto ya es una definición de iglesia, es el paréntesis profético entre, ya voy a decir por qué paréntesis profético, entre el rechazo de Israel al Mesías y la restauración de Israel. La iglesia es un proyecto escondido que Dios no había revelado en el Antiguo Testamento y que es revelado ahora en el Nuevo Testamento, posterior al rechazo de Israel al Mesías. Eso es importante entenderlo, porque va a determinar un montón de cosas. Por eso vamos a empezar a ver, Mateo fue escrito, y esto es importante cuando hacemos hermenéutica, saber para quién lo escribió Mateo a ese evangelio. Lo escribió en respuesta a un argumento judío que decía, ¿cómo? Si el Mesías es el rey de Israel, ¿por qué cuando vino el reino no fue establecido? Esa es la pregunta que se hacían los judíos. ¿Cómo si el rey era Jesús, el reino no fue establecido? Y Mateo va a contestar sistemáticamente en su evangelio por qué el reino no fue establecido. Primero va a argumentar, sobre todo en los primeros 10, 11 capítulos de su evangelio, va a argumentar que él es el Mesías, va a mostrar las credenciales que muestran claramente que Jesús de Nazaret, digo Jesús de Nazaret para darle el momento histórico, ¿no? Como los judíos lo veían como Jesús de Nazaret, no como el Señor, no como el Hijo de Dios, sino como ese hombre que está proclamando ser el Mesías. Mateo va a contestar y va a argumentar primero: Jesús es el Mesías, por esto, por esto, por esto y por esto. Y el reino, cuando hablo de reino, hablo del mesiánico, el reino en la tierra, el reino prometido por los profetas al pueblo de Israel, el reino prometido a David, el reino prometido a los patriarcas. Me refiero a ese reino. Vamos a tener que estudiar a lo largo de este curso el concepto del reino de Dios, porque es fundamental, abarca muchos conceptos. Y hay que irlos estudiando, porque depende del contexto que se use el reino de Dios o que aparezca en la Escritura, dice una cosa. Y bueno, vamos a ver esos conceptos generales del reino de Dios, las distintas esferas del reino de Dios y todo esto. ¿Por qué el reino mesiánico no fue establecido en su primer venida? Mateo lo contesta. Por ejemplo, empieza en el capítulo 1. Si querés seguir con el próximo texto, lo primero que va a hacer Mateo en el capítulo 1, estoy contextualizando, Mateo, hago un parate, estoy contextualizando Mateo 16, 18. ¿En qué contexto Cristo dijo lo que dijo? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Eso es lo que quiero que... Pero tenemos que entender el sentido de Mateo, el sentido que Mateo le da a su evangelio. Y Mateo, como vuelvo a repetir,
está queriendo argumentar que primero que el Señor es el Mesías, el que ellos esperaban, y después porque el reino no fue establecido. Capítulo 1 de Mateo va a dar el Evangelio de Mateo la genealogía del Señor. El versículo 1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y después, si ustedes siguen leyendo del versículo 2, hace muestra exhaustivamente toda la genealogía del Señor. Pero en el capítulo 1, Mateo quiere mostrar dos cosas: que él es descendiente de David y que él es descendiente de Abraham. ¿Por qué? Porque Dios hizo pactos incondicionales con Abraham. Dios hizo un pacto incondicional con David. Pactos que se tienen que cumplir, justamente porque son incondicionales. Aquí, no sé si está Miriam. Miriam es abogada. Ella sabe que un pacto unilateral, hay uno solo que se obliga en un pacto unilateral, en un contrato unilateral. Bueno, esto es lo mismo. El Señor en el pacto abrámico, por eso Él lo identifica principalmente con Abraham y con David. Porque en el pacto abrámico, Dios le hace promesas a Abraham y el pacto depende solamente de Dios. Es un pacto totalmente unilateral. ¿Se acuerdan cuando Abraham parte los animales? Abraham entra en sueño y el único que pasa entre los animales es Dios. Cuando un pacto era bilateral, o sea, cuando dependía el cumplimiento y los dos se obligaban, pasaban los dos. En este pacto pasó solamente Abraham. Pasó solamente Dios. Y Abraham entró en sueño y el Señor le juró promesas personales en ese pacto. No nos vamos a detener en el pacto, pero ese pacto promete la tierra a la descendencia étnica de Abraham, a los israelitas. También el pacto davídico no estaba en el... Por eso también lo identifica acá en el versículo 1 que estamos leyendo con hijo de David. Porque Dios le prometió cosas a David. Pacto. Dios hizo un pacto con David. Dios va a cumplir ese pacto. Fíjense, segundo libro de Samuel, capítulo 7. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 14 al 16. Segundo de Samuel, capítulo 7, versículo 14 en adelante, dice: yo le seré a él yo le seré a él padre, y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijo de hombre. Miren el versículo 15. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, el cual quité delante de ti. Fíjense el versículo 16. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Cuando les decía de usar una hermenéutica donde las palabras tengan el sentido natural, de que si es eternamente, es eternamente. Dios le promete cosas a David, le promete que su casa jamás iba a ser desechada como fue la de Saúl. Le promete un reino eternamente. Y el Señor Jesucristo es el descendiente de David, quien va a reinar, quien ofreció el reino en su primer venida y fue rechazado. Por eso Mateo, antes de dar la genealogía exhaustiva, donde empieza por Abraham y sigue, lo identifica como hijo de David y como hijo de Abraham. Eso es lo que nos empieza a argumentar Mateo desde el capítulo 1. Desde el capítulo 2 vemos la adoración al rey, Mateo capítulo 2. Cristo es adorado como rey, los magos de Oriente vienen y lo adoran. En el capítulo 3 de Mateo aparece el heraldo del rey, el precursor. ¿Se acuerdan que el heraldo era el que daba las noticias acerca del reino, de lo que estaba pasando, daba las promulgaciones que el rey daba? Bueno, aparece el heraldo del rey, Juan el Bautista.
el Señor es bautizado por Juan el Bautista en el capítulo 3. ¿Por qué se bautiza el Señor en el bautismo de Juan? Para reconocer su ministerio, para cumplir con toda justicia, cuando el Señor se está bautizando, está reconociendo a Juan el Bautista como el precursor, como la voz que clama en el desierto, anunciándole que el reino se ha acercado a los hijos de Israel. También tenemos el ungimiento del rey. Acuérdense que los reyes eran ungidos en la antigüedad. Vemos cómo en el capítulo 3 el Espíritu desciende desde el cielo y se posa sobre el Señor. Él es ungido con el Espíritu Santo. No con el aceite como los profetas del Antiguo Testamento eran ungidos, sino con el Espíritu Santo, y se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, el del Salmo 2, hermano. Cuando hablamos de que Cristo es el Hijo de David, estamos relacionándolo con la idea mesiánica de que el descendiente de David iba a reinar. Cuando decimos el Hijo de Dios en el sentido mesiánico, nos vamos al Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. El Salmo 2 es uno de los salmos más mesiánicos de la Escritura. En el capítulo 4, el Señor es probado. Estoy haciendo toda la argumentación que Mateo va haciendo acerca del rey. Cómo todo demuestra de que el Señor Jesucristo era el rey que ellos tenían que esperar. El Señor en el capítulo 4 de Mateo es probado, es llevado al desierto, y acá hay un concepto interesante. ¿Por qué fue probado? La pregunta es, ¿Cristo podía pecar? No existe la posibilidad de que el Señor pueda pecar. Él es impecable. No puede pecar porque quien hubiese pecado es el Hijo eterno de Dios. Cristo fue probado para demostrar justamente que Él moralmente calificaba como el Rey de Israel. No porque pudiera pecar, sino para demostrar que Él no podía pecar. Como cuando nosotros compramos un producto y nos dicen: este producto es a prueba de ser sumergible en el agua. Entonces, ¿qué hacen? Nos lo prueban, lo sumergen en el agua y nos demuestran que ese producto está a prueba de que no se va a romper al ser sumergido. El Señor, en la tentación, Dios nos quiso mostrar de que Él no puede pecar. No puede. Muchas veces yo he escuchado, hermano, decir: Cristo camino al Gólgota se podía arrepentir de ir a la cruz. Eso no es así, porque Cristo no podía pecar, porque quien hubiese pecado es Dios, y eso es un imposible. Si bien Él tiene dos naturalezas, en Cristo hay una sola persona, dos naturalezas subsistiendo en la persona eterna del Hijo de Dios, el Verbo eterno. Entonces, cuando el Señor es probado, en Mateo 4 está demostrando que Él tiene el carácter moral para ser el Rey de Israel, y también obviamente con fines soteriológicos, salvíficos. El Señor es sin pecado. En el capítulo 5 al 7, el rey muestra la ética del reino. Ahí vemos el sermón de la montaña y cómo el Señor da al pueblo la ética del reino. Capítulos 8 y 9, la autoridad del rey demostrada. El Señor hace milagros. El Señor quiere mostrar con los milagros su autoridad sobre la enfermedad. Entre Mateo 8 y 9 vemos cómo el Señor hace muchas sanidades, muchos milagros, pero ellos están demostrando su autoridad como rey sobre la enfermedad. Por ejemplo, sana al leproso, sana al siervo del centurión, sana a la suegra de Pedro, sana a la mujer del flujo de sangre, los dos ciegos esos que ven. Todo eso va ocurriendo entre el capítulo 8 y 9 de Mateo. Vamos viendo cómo vamos avanzando en Mateo, hasta vamos a llegar al capítulo 16. Pero quiero demostrarles cómo Mateo está presentando al rey de Israel, cómo él califica y muestra sus credenciales mesiánicas. Paréntesis, hago un paréntesis acá. Mateo cita Isaías 53, un texto que por ahí los carismáticos usan mucho para decir de que el Señor nos tiene que sanar porque nos tiene que sanar. Isaías 53, ciertamente Él
llevó nuestras enfermedades. Mateo 8, vamos a leer Mateo capítulo 8, capítulo 14 al 17. No sé si está, ahí está. Ahí vemos cómo la escritura, cómo es de importante que sea la escritura la que interpreta a la misma escritura. Los carismáticos te enseñan de que Él llevó todas nuestras enfermedades. Estoy haciendo un paréntesis de lo que vengo argumentando, para hablar de este tema, porque Mateo explica claramente Isaías 53. Fíjense lo que dice desde el versículo 14. Está mal citado, me parece. ¿Lo buscamos en la Biblia? Sí, porque no es la cita. No es la cita. Ya lo sí, sí. Lo leo. Cuando el Señor sana a la suegra de Pedro. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama, con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre le dejó y ella se levantó y le servía. Y cuando ella llegó a la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Fíjense en el versículo 17. Acá es la Biblia interpretando a la Biblia. Fíjense. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Se dan cuenta cuando un carismático venga a decirte, porque ellos argumentan, no, si no te sanás es falta de fe? No es así lo que dice Mateo. Mateo cuando interpreta a Isaías, lo interpreta acá. El Mesías mostró sus credenciales, demostró ser el siervo sufriente de Isaías 53, sanando a los enfermos. Ese es el significado de que Él llevó nuestras enfermedades. El Mesías cumplió esa profecía cuando estuvo en la tierra y sanó a los enfermos. Nosotros nos vamos a seguir enfermando. Vemos en el Nuevo Testamento que los hijos de Dios se siguen enfermando y hasta que nuestro cuerpo no sea redimido, vamos a estar sujetos a enfermedades. Cierro el paréntesis, sigo. El Señor muestra su autoridad sobre la naturaleza, calma el mar. ¿Sí? Todo eso pasa entre el capítulo 8 y 9 de Mateo. Él está mostrando ser el Mesías, el Rey, que tiene autoridad sobre la enfermedad, sobre la naturaleza, sobre la muerte. El Señor resucita a la hija de Jairo. Sobre los demonios, vemos cómo el Señor saca a los demonios de los de Gadara, lo termina enviando a los cerdos, el mudo endemoniado que no hablaba. El Señor está mostrando sus credenciales mesiánicas al pueblo. Por eso cuando los judíos no creían en Él, dicen, aunque no me crean a mí, el Señor le dice, crean a mis obras. O sea, son mis obras las que dan testimonio de que yo soy el rey de los judíos, de que soy el rey. No lo vieron, estaban ciegos. Capítulo 10, el rey comisiona a sus mensajeros. Y esto es interesante lo que vemos en el capítulo 10, versículos 5 y 6. Fíjense lo que dice. A estos dos envió Jesús y le dio instrucciones diciendo, por caminos, subrayen esto, por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Cómo entendemos este texto a la luz de Mateo 28, la gran comisión? Cuando el Señor le dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Cómo interpretamos este texto? Hermanos, Cristo en este momento histórico, por eso es importante cuando yo le hablo de una hermenéutica sana, de entender lo que está pasando en el momento histórico. Cristo en este momento histórico de Mateo 10 está ofreciendo el reino a Israel, el reino mesiánico, el prometido en Daniel 2, donde Daniel ve la piedra que fue cortada sin mano, que destruyó la estatua, los reinos gentiles, y esa piedra se hizo un monte que cubrió toda la tierra.
El Señor está ofreciendo el reino a Israel. Les está mostrando sus credenciales. Les está demostrando por su genealogía de que Él es el rey. Les está demostrando que Él fue el ungido. Fue ungido no por Samuel, no por un profeta, sino por Dios, enviando el Espíritu Santo de manera visible, como paloma, dice el texto, sobre Él, para que lo vieran, para que vieran su ungimiento. Escucharon la voz. Este es mi hijo amado, el del Salmo 2. No creyeron. Eso es lo que Mateo quiere explicar. ¿Por qué el reino mesiánico no fue establecido? No porque en el Señor Jesús no hubieran evidencias mesiánicas, sobraban, sino porque el reino ha sido rechazado. Capítulo 11 de Mateo. El heraldo del rey. Sí, no, espera, que todavía no llego ahí. No, voy a hablar del capítulo 11, no voy a citar ningún texto. Juan el Bautista es encarcelado. Y ya se empieza a ver en el contexto histórico del desarrollo de Mateo, de que el reino está empezando a ser rechazado. Rechazaron al heraldo, y lo que va a seguir es el rechazo al rey. Capítulo 12. El rey es rechazado. Y cometen el pecado imperdonable. ¿Se acuerdan? Se ha hablado tanto del pecado imperdonable. ¿Se acuerdan cuál era el pecado imperdonable? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Los judíos acusan al Señor de echar los demonios por Beelzebú. Y el Señor les dice, eso no les va a ser perdonado porque yo estoy obrando y estoy demostrando por el poder del Espíritu Santo que hago mis obras, y ustedes están diciendo que eso es la obra de Satanás. Eso no puede ser perdonado. Eso es un pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Punto interesante en todo esto, y hago un paréntesis para hablar un poco de este tema. ¿Puede ser cometido el pecado imperdonable hoy? Y bueno, es complicado. ¿En qué sentido? De que hay que ubicarse en el momento histórico. El Mesías estaba ofreciendo el reino de Israel, y él, por el Espíritu Santo, estaba haciendo milagros, estaba echando demonios, y los judíos dicen, esto no es obra de Dios, esto es obra del diablo. Eso es una blasfemia, dice el Señor, esto no puede ser perdonado. ¿Aparece otra vez en el Nuevo Testamento, en la Biblia, el pecado imperdonable? No aparece más. Pero sí aparece un pecado, que está en Hebreos, ya lo vamos a ver, que tiene mucho que ver con rechazar la cruz de Cristo, el Evangelio. ¿Saben, hermanos? Hay una corriente teológica muy fuerte hoy, y le voy a hablar de grandes predicadores, Sugel Michelén, no se me viene otro a la mente, pero Sugel Michelén, R.C. Sproul, por ejemplo, predicadores que escuchamos y que los consideramos grandes predicadores que enseñan que Cristo, escuchen esto, que Cristo murió solo por los escogidos. No murió por todo el mundo, sino por los escogidos. El otro día, debatiendo con un calvinista de estos, ya vamos a hablar de estos términos, que creen en la redención limitada. Esto es creer que Cristo muere solo por los escogidos, ¿no? Me decía y me argumentaba, ¿por qué? Y me quería encerrar, me decía, ¿por qué pecados murió Cristo? Yo le digo, por todos. Y él me argumenta, si murió por todos, ¿por qué los incrédulos no se salvan? Porque si murió por el pecado de incredulidad, fíjense en el argumento, ¿por qué los incrédulos no se salvan? Y porque hay un pecado, que está en Hebreos 10, lo vamos a leer, hay un pecado por el cual Cristo no murió. Fíjense, Hebreos 10, versículo 26. No está, ese Axel no está. Si lo querés poner en el chat, ponelo. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículos 26 y al 29. Fíjense lo que dice. Esto es muy similar al pecado que cometieron
los judíos en el momento en el que Cristo está ofreciendo el reino. Fíjense, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda, escuchen, hay sacrificio por este pecado, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por dos o tres testigos, muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, por la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Yo lo llevé a este muchacho, un amigo mío, cuando le cité este texto, no supo reaccionar. Yo le dije, ¿te das cuenta que hay un pecado por el cual Cristo no murió? Y es por el rechazo al Evangelio, el rechazo a la cruz. Después que nosotros rechazamos la cruz, nos está diciendo, parafraseando lo de Hebreo, ya no hay más sacrificio. Rechazamos la única soga que nos podía salvar mientras nos estábamos ahogando. Nos tiraron una soga para salir de ese mar de la condenación y la rechazamos. Esta gente ignora eso, ignora de que la fe es el medio de justificación. Hermanos, si una persona rehúsa creer, no hay salvación, está condenado. Por eso dice Hebreos, si pecare voluntariamente, ¿por qué ha rehusado creer? Y si bien la fe es don de Dios, también es responsabilidad humana. Me lo llevé al carcelero de Filipo, cuando le dice a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué le dice Pablo? Cree. No le dice, a ver, mirá, no, hay una lista por los cuales murió Cristo, vamos a ver si vos estás en la lista. No le dice eso. Le dice que hay que creer, porque el medio de la justificación es la fe. Justificado pues por la fe. Entonces, sí hay un pecado muy parecido a la blasfemia del Espíritu Santo, que no permite que una persona sea salva, y es el rechazo al sacrificio de Cristo. Hermano, cuando una persona rechaza el Evangelio, está teniendo por inmundo el sacrificio de Cristo. Como dijo el Señor, el que conmigo no recoge, desparrama. O sea, o Cristo nos bautiza en el Espíritu o nos bautiza en fuego. Cuando rechazamos a la obra del Señor, quedamos expuestos al infierno, como dice el autor de la carta a los Hebreos, una horrenda expectación de juicio. Entonces, el pecado, volviendo del paréntesis, el pecado imperdonable, como se ve en el Evangelio, sí, solo puede ser hecho en el momento histórico que pasó, cuando el Señor estaba manifestando el reino. Pero hay algo muy parecido en lo que veíamos en Hebreos 10. Y acá hay un punto de inflexión, hermanos, del Señor con los judíos. El Señor deja de ofrecer el reino a Israel. Después del rechazo voluntario, grosero de los líderes de Israel a la nación, el Señor deja de ofrecer el reino. Y en el capítulo 13, ahí sí poneme el texto, Axel. Fíjense lo que dice el capítulo 13, después de que el Señor ya les dice que ese pecado no iba a ser perdonado. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábola? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en ese momento? El Señor va a empezar a hablarle a los discípulos, no ya a Israel, del misterio del reino. El reino se iba a empezar a manifestar de otra manera después del rechazo de Israel a la nación. Y eso, a través de las parábolas, no tenemos tiempo para ver las parábolas, y eso muestra a través de las parábolas que el reino iba a tomar otras dimensiones que abarcarían, ¿qué momento abarcarían? Desde el rechazo de Israel hasta la restauración de Israel, la restauración escatológica de Israel. Hermanos, anda dando vuelta una teología que dice que Israel
Dios ya no tiene propósitos con Israel, que la iglesia reemplaza a Israel. Todos estos teólogos que veníamos hablando, como Sproul, como Michelin, todos enseñan eso, de que Dios ya no tiene propósitos con Israel. Eso es falaz, eso es mentira, porque hay pactos incondicionales que Dios tiene que cumplir con la nación, que Él solo, de manera unilateral, se comprometió a cumplir. Pacto abrámico, pacto davídico. Hermanos, esos pactos se tienen que cumplir. Pero el Señor les quiere mostrar en Mateo 13 a los discípulos que empieza a vislumbrar una nueva era, que es la era entre el rechazo y la restauración de Israel. ¿Y por qué quiero llegar a esto? Porque quiero hablar, ahí aparece la iglesia, en esa era. La iglesia es un misterio que no estaba profetizado por los profetas del Antiguo Testamento. Nadie había hablado de la iglesia. Era un misterio. Los profetas muchas veces veían la primera y segunda venida del Señor juntas y no veían que entre medio, porque no les fue revelado, entre medio había una era de misterios que abarcaba el rechazo y la restauración de Israel. Hermanos, Dios va a restaurar Israel. Por eso tenemos que definir a la iglesia como el propósito de Dios entre el rechazo de Dios y la restauración de Israel. El propósito, Dios está salvando a personas ahora, está teniendo un propósito con los gentiles, es lo que vemos en las epístolas de Pablo, cómo Dios ha empezado a salvar a gentiles y dice él que es para provocarlos a celo. Pero Romanos 11 es muy claro en mostrar que Dios al final va a restaurar a Israel. Llegamos al capítulo, el capítulo 15 siguen las controversias, las peleas del Señor con los judíos. En el capítulo 16 se acercan los fariseos y los saduceos y le piden una señal, y el Señor ya ha cortado con la nación. Ya lo que pasó en el capítulo 12 de haber rechazado, de haber blasfemado contra el Señor, ya no hay esa conexión que había antes, cuando el Señor estaba manifestando y mostrando que el reino se había acercado. Fariseos y saduceos le piden una señal y el Señor les dice claramente, ya no hay señal. La única señal que ustedes van a tener por delante es la del profeta Jonás, o sea, la crucifixión y resurrección del Señor. Esa es la única señal que les quedaba ver a los judíos. Eso ya estamos en el capítulo 16. Y en ese contexto, donde el rey es rechazado, aparece la iglesia, capítulo 16. Estando en Cesarea de Filipo, dice que el Señor pregunta, ¿y ustedes quién piensan que es el Hijo del Hombre? Y bueno, algunos dicen que es Juan, otro profeta, y Pedro hace la confesión de que él es el Mesías. Y el Señor le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ya vamos a estudiar ese texto a lo largo de estos domingos. Edificaré mi iglesia. A futuro, la iglesia todavía no existía. La primera mención de la iglesia es Mateo 16. ¿Cuándo nace la iglesia? Lo vamos a empezar a ver, pero tenían que suceder todavía algunas cosas, como que el Señor, como morir en la cruz y resucitar, para que la iglesia empiece a ser iglesia. Pero es muy importante que veamos a la iglesia en esta dispensación como el lugar donde está, entre el paréntesis profético que es la iglesia. La iglesia es el misterio, está entre el rechazo y la restauración. Fíjense Romanos 11, cómo el Señor nos muestra y cómo Pablo nos demuestra que si bien Israel ha rechazado al Mesías, a futuro Él va a restaurar la nación. Axel, si quieres ponerlo. Romanos 11, versículos 1 al 15. No está ahí está. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Fíjense, está hablando de Israel. En ninguna manera, porque yo también soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció.
¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tu profeta han dado muerte? Bueno, ahí Pablo quiere demostrar que el remanente de creyentes judíos en esta dispensación es una evidencia que Dios a futuro va a restaurar a la nación. Versículo, pasate al otro, a 25 al 29. Romanos 11, 25 al 29. Ahí está. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Está hablando a gentiles, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá a Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Bueno, Dios claramente a través de estos textos nos está mostrando que a futuro Dios todavía tiene planes, porque Dios ha prometido en el pasado y va a cumplir en el futuro. Que aunque Israel haya rechazado, Dios tiene un futuro con Israel. Y entre medio de eso, la iglesia, estamos nosotros, hermano. El Señor le dice a Pedro, yo edificaré mi iglesia. Empezaba una nueva era, el reino en misterio. El reino en misterio es eso, hermano, que el reino iba a tomar otra forma a la que ellos estaban esperando. Pero hay una futura restauración para Israel. Fíjense Mateo 23, 37 al 39. El Señor está despidiéndose ya, previo a la cruz. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? No quisiste. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis, y fíjense, esto subrayenlo, ¿hasta qué? Hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor va a restaurar a Israel en el futuro, es muy claro. Lucas 21, 24. Y caerán a filo de espada, hablando de Israel, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Se cumplió, hermanos, literalmente. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los, no se ve ahí, los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Hasta qué? Acá aparece otra vez el hasta qué. Va a haber un tiempo en que el tiempo gentil, el dominio gentil sobre Jerusalén se va a terminar. Por mientras el Señor está con este proyecto, que es llamar a través del Evangelio a todo hombre a salvación y hacerlo parte de la iglesia. No hay salvos fuera de la iglesia. No que la iglesia salve, pero sí toda persona que ha creído en Cristo es colocado en la iglesia. Y Dios, ¿se acuerdan el texto de Hechos? Y Dios añadía a la iglesia a todos los que habían de ser salvos. Dios va a restaurar a Israel. Nosotros estamos en ese hasta qué, ¿sí? Desde el rechazo hasta Salmo 110, versículo 1. Búscalo, Axel. Fíjense el Salmo 110. Jehová dijo a mi Señor, está hablando, salmo tremendamente mesiánico, es el salmo más citado en el Nuevo Testamento, siéntate a mi diestra, fíjense, hasta que, ahí estamos nosotros, hermano, ahí estamos nosotros, en el hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies. Eso es futuro. Cuando el Señor vuelva, va a hollar a sus enemigos, va a destruir a todos los enemigos de Israel y a todos sus enemigos. Por mientras Él está sentado a la diestra del Padre. No está en el trono de David como se le prometió. A futuro, eso es a futuro, hermano. El trono de David, el reino milenial, eso se va a cumplir. Pero por mientras estamos en este hasta que. La iglesia está ahí. Todos nosotros estamos en ese tiempo, en ese paréntesis profético entre la semana 69 y 70 de Daniel. Fíjense el texto que sigue, Hechos. El Señor está por ascender. El Señor se está por ir. Están en el monte de los olivos y está la preocupación, hermano. No nos olvidemos que los discípulos eran judíos y estaban desesperados por el reino, porque el Mesías reinara en Israel. El yugo romano era duro, hermanos.
Nosotros a veces nos quejamos de nuestros gobiernos, el yugo romano era más duro. Entonces ellos tenían una necesidad, una víspera del reino mesiánico muy, muy grande. Ellos veían que la piedra de Daniel que fue cortada sin mano destruía los imperios gentiles. Y están viendo que el Señor está por ascender y el reino, ¿qué pasó? No está establecido. Entonces, fíjense la pregunta de los discípulos. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás, fíjense las palabras, el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no nos toca saber a vosotros los tiempos o las sazones que el Padre puso en sus horas o potestad, bla, bla, bla. Pero fíjense, Cristo no les dice, a ver, cuando uno escucha a teólogos como Pro, Michelin, toda esta gente que enseña que Israel ya no es un proyecto en el futuro para Dios, que Dios ya ha desechado a Israel para siempre, no te pueden explicar estos textos, porque claramente el Señor no les dice lo que ellos dicen. Estos teólogos dicen, no hay más nada para Israel. Y Cristo es muy claro, dice, no les toca a vosotros saber los tiempos ni la sazón, pero no le dice de que no va a restaurar el reino a Israel. Claramente, el Señor es muy claro que es una cuestión de tiempo. Estamos ahí nosotros como iglesia, en el hasta qué. Hechos capítulo 15, Axel. Hechos capítulo 15, versículos 13 al 16. Están con toda esta divergencia de los gentiles, de que si tenían que guardar la ley o no, concilio de Jerusalén. Y fíjense las palabras de Jacobo. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, para tomar de ellos pueblo para su nombre. El Señor principalmente en esta dispensación de la iglesia tiene un propósito con los gentiles, y es llamar a los gentiles a salvación, hermano, en Cristo. Y fíjense lo que dice el versículo 15, y concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, dice el texto, no se ve en la pantalla, pero bueno, dice eso. Fíjense, después de esto, después de que Dios haya tratado con los gentiles, reedificaré el tabernáculo de David. Hermano, eso es a futuro. Acuérdense lo que empezábamos a ver desde Mateo 1:1, el pacto davídico, donde el Señor se compromete a no romper ese pacto, a que no va a pasar lo mismo que pasó con la casa de Saúl. El Señor a futuro va a reedificar el reino mesiánico, davídico, que espera Israel. Mirar las noticias son tremendas. Ver lo que ha pasado y lo que viene pasando con Israel en los últimos años es tremendo, hermano. Es tremendo ver cómo todo se está cumpliendo. Dios tiene un propósito con Israel, está claro, lo hemos visto. Hay un reino todavía prometido a la nación, pero estamos nosotros, la iglesia. La iglesia, acá estamos nosotros, en el hasta qué. El paréntesis profético entre su primera venida y su segunda venida, lo que no pudieron ver los profetas. Fíjate, pasate a Isaías 9 al 6. Fíjense cómo los profetas, yo lo que les quiero demostrar con este texto, cómo los profetas hablaron de las dos venidas del Señor de una manera junta. Ellos vieron las dos venidas, pero no entendieron el paréntesis que hay ahí. Estos 2000 años de iglesia. Fíjense, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Versículo 7. Entre el versículo 6 y el 7 estamos nosotros, hermanos, la iglesia. Porque esto, lo del versículo 7, no se ha cumplido aún. Todavía el rey no está en el trono de David. Fíjense, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Se dan cuenta? Entre el versículo 6 y 7 están las dos venidas del Señor. Y ahí estamos nosotros, entre medio. Los profetas no lo vieron.
Por eso dice Pedro, dice Efesios, que los ángeles miran asombrados esto, hermano, este misterio que es la iglesia. La iglesia es el misterio que no estaba anunciado entre las dos venidas del Señor. Por eso todo este contexto que estamos viendo. Quizás les parezca tedioso, pero es importante contextualizar todo lo que ha ido sucediendo. Fíjense Isaías, otra profecía de Isaías 61, cómo Isaías ve las dos venidas del Señor juntas. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y los presos, apertura de la cárcel. Se cumplió esto de manera literal en su primera venida, y la primera parte del versículo 2 también se cumplió, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Pero fíjense que lo que hay después de la coma y el día de la venganza del Dios nuestro, eso es futuro, hermanos. Eso es segunda venida del Señor, cuando el Señor viene a vengar. Ya no viene como un cordero, viene como el león de la tribu de Judá, como dice Apocalipsis. Ya no es el cordero en su segunda venida, es el león que viene a juzgar. Y fíjense, cuando el Señor cita este texto en la sinagoga, fíjense que Él no dice y el día de la venganza del Dios nuestro, porque eso Él lo está viendo a futuro, obviamente. Poneme el texto de Lucas, Gabriel, Axel. Fíjense cuando el Señor cita Isaías 61. Lo cita, y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me he ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, y no habla del juicio. Él no cita lo que hay después de la coma del versículo 2 de Isaías 61. ¿Por qué? Porque eso es parte de la segunda venida. Y enrollando el libro, dice el versículo, lo dio el ministro y se sentó. ¿Se dan cuenta? El Señor no cita el día de la venganza cuando Él viene de nuestro Dios. Hermanos, ahí estamos nosotros, entre el día de la venganza del Señor y este texto, esta profecía que sí se cumplió literalmente en su primera venida, Isaías 61, 1, y parte del 2. Es muy claro cuando el Señor lo cita. Por eso tenemos que entender dónde estamos en esta dispensación. El Salmo 110, fíjense, miren el paréntesis que hay profético entre el versículo 1 y 2. Axel. Salmo 110. Bueno, es que no te lo pasé como 1 y 2, me parece. Pero busquen el Salmo 110, abran sus Biblias ya para ir terminando. Salmo 110. Y vamos a leer el versículo 1 y 2. Fíjense, el 1 está en la pantalla. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Acá está. El Señor está sentado a la diestra de la majestad, como dice Hebreos. ¿Hasta cuándo? Hasta que ponga los enemigos por estrado de tus pies. Y fíjense en el 2. Esto ya es segunda venida del Señor. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. ¿Se dan cuenta? Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. El versículo 2 ya habla de la segunda venida. O sea que nosotros estamos para ubicarnos entre el versículo 1 del Salmo 110 y el versículo 2. Entre su primera venida, versículo 1, y su segunda venida, versículo 2. Ahí está la iglesia. No lo vieron los profetas del Antiguo Testamento. Como dice Pedro, como dice Pablo, los ángeles miran asombrado esto. ¿A qué miran asombrado? A la iglesia, fíjense, y para ir cerrando, Efesios capítulo 3, versículo 10. Miren lo que dice el apóstol Pablo, es tremendo, hermano. Efesios capítulo 3, versículo 10. Te enredé un poco, Axel, pero búscalo. Efesios 3, 10.
No, Emma, tengo del 3 al 9, pero ya lo anoto ahí en el chat. Bueno, sí, está bueno leer todo este contexto de todos los versículos anteriores, pero por el tiempo vamos a leer Efesios 3:10, lo vamos a buscar en la palabra de Dios, en la Biblia, y dice así, fíjense, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora, dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Hermanos, Pedro dice, 1 Pedro 1:12, que los ángeles miran con asombro. El Señor le está mostrando su sabiduría y su misterio a través de esta dispensación que nadie había visto, que solo Dios sabía. La dispensación de la iglesia, donde judíos y gentiles están juntos, donde ya no hay una pared de separación. Dios ha unido tanto a judíos y a gentiles en un mismo cuerpo, en la iglesia del Señor. No hay más tiempo para seguir, estamos pasados de tiempo. No sé si alguien tiene alguna pregunta, la respondemos. Si se entendió de que la iglesia está entre las dos venidas del Señor, y eso era un misterio, que no es casualidad que en Mateo 16 recién aparezca la iglesia como un proyecto, que es posterior a haber ofrecido al reino y al rechazo. ¿Se entendió, no? ¿Alguna pregunta? Activen los micrófonos. No hay Hola, preguntas. Emanuel. Quisiera hacer una pregunta. Sí, hola. Sí. Sí, Hola. No me quedó muy... sí, como me conecté un poquito tarde, no me quedó claro a partir de cuándo se considera la constitución entonces de la iglesia. No hemos llegado todavía a eso. Hemos llegado a la primera mención de la iglesia. Lo vamos a ir respondiendo. Pero bueno, para adelantártelo es en Pentecostés, en Hechos 2. Ajá. Sí. Para adelantar. No hemos llegado todavía a eso, hemos llegado a cuando se menciona por primera vez. Y ese capítulo hay que hablar muchas cosas de Mateo 16, 18. ¿Qué es la roca sobre la cual se edifica la iglesia? Porque protestantes y católicos están divididos en la interpretación de ese versículo. ¿Qué es eso de que en el versículo siguiente, en el 19, se le dio las llaves a Pedro? Y todo eso lo vamos a ir respondiendo a medida que vayan pasando las clases. Todo eso está en el programa. Bien, muy bien. No sé si te respondí. Sí, gracias. Bien. ¿Otra pregunta? Hola, Manuel. Hola. ¿Cómo andas? Acá te escucho bien, ¿y vos? Mira, Manuel, más o menos para ir armando un concepto, en esas preguntas que hiciste en la anterior clase, la iglesia, ¿para qué? ¿Por qué? Bueno, las preguntas básicas para responder. Se podría decir que la iglesia es la demostración de misericordia de Dios y también la demostración para su pueblo, Israel. Es que hay un texto muy fuerte del apóstol Pablo, que está en Romanos 11, donde dice que Dios está salvando gentiles para provocarlos a celos. Y así como ellos en la antigua dispensación nos guardaron el Antiguo Testamento, nosotros le hemos guardado a lo largo de estos 2000 años el Nuevo. Y eso es tremendo, hermano. O sea, sí, el Señor está mostrando a todo el universo, a través de la iglesia, su multiforme sabiduría, como dice Efesios capítulo 3. Y la gracia, a ver, hay que entender esto, ¿no? Siempre el ser humano se ha salvado de la misma manera, desde el primer hombre salvado hasta el último, por gracia mediante la fe. El misterio es esta obra que no estaba dicha por los profetas, no estaba anunciada, no estaba profetizada, que es la iglesia. Bien, entonces ahí vemos como los profetas ven las dos venidas del Señor y no ven a la iglesia entre medio, porque obviamente no se les fue revelado. Entonces ahí se respondería el para qué. Estamos en la parte de la estructura del estudio, estamos en la parte de, cuando yo dije
vamos a estudiar a la iglesia de una manera existencial. De dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos, ¿no es cierto? Estamos en la parte de dónde venimos. ¿Cuál es el origen de la iglesia? Estamos descubriendo eso a través de la iglesia. ¿Sí? ¿De dónde venimos? Nuestro origen como iglesia del Señor. Bueno, muchas gracias. No, L. Saludos a todos. Gracias. ¿Emma? Sí. Te escucho. Hola, Te escucho, Emma. Dani. Es que trataba de hacer un resumen, pero no sé si estoy en lo correcto. Con este versículo que hemos visto hoy, o esta partecita de este texto que es yo edificaré mi iglesia, el Señor con esto está recién comenzando a revelar el misterio, primeramente a sus discípulos, que es la iglesia, que todavía no la ha edificado, todavía no ha comenzado su edificación, lo va a hacer más adelante, pero ya con esto comienza a desvelarse, digamos, el misterio. Claro, por primera vez la nombra el Señor. Por eso yo les quería hacer un contexto de Mateo, porque por primera vez en el capítulo 16, después del rechazo de Israel, la nombra la iglesia. Y lo nombra como un proyecto todavía en ese momento histórico, como un proyecto futuro. Yo edificaré, dice. No dice que la iglesia estaba edificada ni nada, yo edificaré. El Señor todavía tenía que morir, resucitar, ascender. ¿Sí? Eso es importante. La iglesia no podía no podía empezar como iglesia hasta que el Señor no muriera, resucitara y ascendiera. ¿Sí? Entonces, sí. Sí, te escucho. Y es un proyecto que no se podía llevar a, o sea, el Señor siempre lo tuvo en su conocimiento y en su propósito, pero no se podía llevar a cabo hasta que Israel rechazara el reino. Exactamente. Y no es que fue una improvisación de Dios la iglesia. A ver, veamos Efesios, se lo dejo para que lo lean en la casa. Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 6. Ahí nos damos cuenta que la iglesia no es una improvisación, Dios no improvisa, sino que ya era un proyecto eterno en el Señor. Era un proyecto que Dios tenía. Y el rechazo, y otra cosa que hay que decir, que como todo lo que el Señor ofrece fue real, digamos, el ofrecimiento del reino en su primera venida. Fue un ofrecimiento sincero de parte de Dios. Pero bueno, el Señor sabía que lo iban a rechazar, Él conoce todas las cosas y estaba este proyecto misterioso que era la iglesia. Sin duda, no es como vos decís, Dani, no es una improvisación de Dios, la iglesia. No. Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 6, te lo dicen claramente. Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30, cuando habla de los que antes conoció, predestinó, llamó, justificó, glorificó. O sea, ya era un proyecto eterno de Dios, la iglesia. Todo eso lo vamos a ir viendo, yo se los prometo. Estamos viendo desde el momento histórico ahora. Ya vamos a ver cómo en el plan eterno de Dios la iglesia no es una improvisación, justamente. Emanuel. Sí. Esto nos habla de los atributos de Dios, además de su soberanía, ¿no es cierto? Él es omnisciente, Él sabía todo lo que iba a pasar con el pueblo de Israel. ¿No es cierto? Él sabía todo, justamente, no hagamos teología sin olvidar los atributos de Dios. Dios sabía todo y Dios es soberano. ¿Sí? Y que aunque muchas veces nos parezca una contradicción, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, las dos están en la Biblia. Y a veces cuesta unirlas, pero las dos están. Y van ahí, juntitas, y las dos son verdad. Es más, cuando el Señor cuando Pedro le dice, ustedes mataron al autor de la vida, ¿qué les dice? Por el anticipado conocimiento de Dios y por el determinado consejo de Dios. Ya era un decreto de Dios que el Señor muriera en la cruz desde la fundación del mundo. Las dos cosas son verdad. Y el Señor responsabiliza a los judíos
por haber matado al autor de la vida. O sea, las dos cosas son verdades, la soberanía, la omnisciencia y la responsabilidad humana. Claro, mira, Emanuel, a lo mejor interpreto mal, pero podemos hacer un paralelismo con el periodo de la gracia. Es decir, si nos fundamentamos en los atributos de Dios, Él ya sabía lo que iba a pasar con el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Pero sin embargo, les mostró, tuvo la paciencia de darles todo esto que hemos estado viendo con vos ahora, manifestando su poder, y aún el pueblo así no lo siguió. Ahora, en el periodo de la gracia, podemos ver un paralelismo igual. Dios en su misericordia está llamando, está queriendo rescatar, ¿no es cierto? Y sin embargo, hay personas que no lo aceptan, que lo rechazan. O sea, Él sabe que van a haber muchos que lo van a rechazar, pero no obstante sigue obrando, sigue ejercitando su amor y su misericordia. Sí, una cosa a aclarar, no es el periodo de la gracia esta es la dispensación de la iglesia. ¿Por qué no usar el término la dispensación de la gracia? Porque limitamos la salvación a esta sola dispensación. Y Dios viene salvando hombres desde Edén en adelante, viene salvando a seres humanos. ¿Sí? Abraham, ¿qué es lo que dice Génesis capítulo 15, verso 6? Que Abraham creyó y le fue contado por justicia. O sea, y lo cita Pablo en Romanos como justificación por la fe. O sea, Abraham se justificó y fue salvo de la misma manera que todo hombre en cualquier dispensación, por gracia mediante la fe. Y en cuanto a que Dios ofrece la gracia a todos los hombres, sí, la gracia, Tito 2:11, la gracia de Dios se ha manifestado en salvación a todos los hombres. El problema con los calvinistas que yo nombro, que hoy está muy en boga, la redención limitada, es que ellos creen que Cristo murió solo por algunos. Les cuesta contestar estos textos, ¿sí? Tito 2:11, por decir Juan 2:2, donde el Señor dice que Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solo de los nuestros, sino los del mundo entero. Ellos ignoran dos cosas grandes, sobre todo una, que no hay justificación si no hay fe, ¿sí? Porque Pablo es muy claro, por gracia somos salvos mediante la fe. Si no existe la fe, no hay, y es lo que dice, lo que claramente muestra Juan 3, el Evangelio de Juan. A ver, la serpiente de bronce tenía el potencial de sanar a todos los que tuvieran con la picadura de la serpiente, pero había que mirarla. Al igual que el sacrificio de Cristo, había que creerlo, y Juan lo dice, y es claro, el que cree tiene vida eterna, el que no cree no tiene vida eterna porque ha rehusado voluntariamente creer. La luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz. El problema no está en el potencial salvador de la cruz, sino en el rechazo voluntario del ser humano. Por eso cuando yo citaba Hebreos, es muy claro el autor de la carta a los Hebreos en decir que pecare voluntariamente, o sea, el que rechaza el sacrificio de Cristo, el que tiene por inmundo, el que rechaza el Evangelio. Entonces, eso ignora el que cree en la redención limitada. Y te citan este texto, de memoria te lo citan. Te citan las ovejas, el pastor y las ovejas, Juan 10. Y ellos te dicen, ¿qué dice el texto? ¿Cristo murió por todos o por sus ovejas? Te citan este texto y te quieren decir, no, Cristo murió por sus ovejas nada más. Pero Cristo está discutiendo con falsos pastores, que eran los religiosos de Israel, que lo único que le interesaba de las ovejas era robarles, era porque eran avaros, eran falsos pastores, eran asalariados. Él les dice, ustedes están por el dinero, yo hasta mi vida doy por las ovejas. Esa es la diferencia entre ustedes y yo. Eso es lo que está planteando el Señor en Juan 10. No que Cristo muriera solamente por un grupo. Pero bueno, hoy es muy fuerte esa teología, y no estamos hablando de gente que improvisa, son teólogos, y hombres que escuchamos, y que en cierto modo hay algunos hasta que los admiro como predicadores, como Suger Michelén, pero él enseña una redención limitada que no la encuentro en la Biblia, y Suger Michelén, R.C. Sproul, hay muchos. Por eso es importante, hermanos.
Yo sé que por ahí es cansador esto, juntarnos, pero es importante que la iglesia aprenda doctrina para que no seamos llevados por cualquier viento de doctrina, justamente. Y que sea la Biblia la que diga la verdad. Porque esta gente ahí nomás te encasilla, te ponen un grupo, vos sos arminiano, vos sos esto. No, hermano, esto es, si está escrito o no está escrito, si el texto dice una cosa o no. Hermanos, estamos pasados de tiempo, podemos seguir más adelante, son temas lindos, podemos hacer estos paréntesis. No sé si les ha quedado claro, yo les voy a pasar de todos modos el bosquejo con los textos, por si no pudieron anotar, y para mí es un placer estar con ustedes, hacer esto, a mí me gusta, sinceramente siento que es lo que Dios quiere que yo haga. Así que les agradezco, hermanos, por este tiempo. Vamos a orar, le voy a pedir a él si nos puede despedir en oración. Bueno, vamos a orar y agradecer al Señor por este estudio. Oremos. Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias por tu misericordia, Padre, que esa misericordia que todos los días se renueva para nosotros, Señor. Gracias por ese perdón, por todo lo que tú tienes para nosotros por medio de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Gracias porque, como dice Isaías, Él vino para salvar y sanarnos, Señor, de esas enfermedades a causa del pecado. Te damos gracias porque por medio de Él, por esa muerte en la cruz, nosotros somos salvos, Padre. Te damos gracias también por este vínculo que nos une con cada hermano, por medio también de la sangre de tu Hijo, el Señor Jesús, y podemos formar parte de esta familia, de esta iglesia, de ese cuerpo, Padre, que has preparado para nosotros con todas las bendiciones. Te damos gracias también por este estudio que vamos tomando, Señor, es para conocerte, es para saber más de ti y qué tú tienes para nuestras vidas, Señor. Que estés bendiciendo al hermano que lo está preparando, guiándolo también a nosotros, preparar nuestros corazones, Señor, para entender más de tu poder, de tu gloria y tu amor, Padre. Estés bendiciendo a cada hermano, a sus familiares también, y también el resto del día, Señor, en hacer memoria de tu Hijo, el Señor Jesús. Te dejamos todo, te lo agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano. Nos vemos. Nos Estamos vemos. en contacto. Ya les voy a pasar los bosquejos de estas dos clases.